Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es el desprecio o el desconocimiento o el aborrecimiento del trabajo intelectual. Bueno, ¿qué es un trabajo? Un trabajo es una acción para obtener un resultado. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar? Cuando voy a comenzar desde el principio. El trabajo es un beneficio. El trabajo perfecciona a las personas. En la Sagrada Escritura se ve como el trabajo como un castigo que está en la Biblia, en el Génesis. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios les da una maldición, o varias. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Un castigo. A Eva, que ya se acabó ese castigo, tendrás los hijos con dolores, pero el otro castigo no se le quita. Arderás el deseo de tu marido o de un hombre. Bueno, entonces, el trabajo ordinario, vamos comenzando por el trabajo ordinario. Se trabaja en las cosas muy elementales, como son la ropa, el alimento, la protección, los lugares donde se conviven, las cosas que se necesitan para llevar una vida humana, porque los animales también construyen sus nidos, construyen sus guaridas, pero ordinariamente las usan para procrear, y una vez procreando abandonan los nidos y algunos sus guaridas. Su finalidad es su trabajo, porque trabajan bastante haciendo un nido, por ejemplo las golondrinas, pero su finalidad ya la tienen establecida: hacer una casita, una cunita, donde van a poner los huevitos, los blanquillitos, y luego van a estar ocupados calentando esos huevitos hasta que pues se desarrollan, y luego ya el pajarito está madurito para salir del cascarón, y el mismo animalito tiene una parte dura del pico con la que rompe el cascarón. El que no rompe el cascarón quiere decir que no tuvo fuerzas o que ya está muerto. Entonces, hasta para nacer en los animalitos hay un esfuerzo. Bueno, entonces el trabajo sería un esfuerzo para conseguir algo. En el ser humano, el trabajo, además de ser el esfuerzo para conseguir algo, alimento, cobijo, protección, habitación, tiene como finalidad desarrollar sus capacidades. Y de hecho, esa es la diferencia entre los animales y las personas. Que el trabajo de los animales no los perfecciona. Las abejas van a hacer siempre del mismo modo sus panales. Las golondrinas siempre van a hacer sus nidos del mismo modo. No pueden innovar, porque en las cosas de la naturaleza todo es perfecto y cualquier cambio produce una catástrofe. Bueno, entonces, por eso los cambios climáticos son una catástrofe para los animalitos, porque ellos están acomodados a la naturaleza y la naturaleza a ellos. Y su trabajo es sobrevivir, pero el trabajo principal es dejar descendencia, conservar la especie. Bueno, ahí le voy a dejar lo de los animalitos. En cambio, el ser humano no. El ser humano primitivo, el antiguo,
Aún ese, cuando hace una vasija, le pone algo más que tiene sentido artístico, la hace más bonita que el que no tiene sentido artístico. Bueno, es que el ser humano distingue entre lo bonito y lo feo, entre lo agradable y lo desagradable, entre lo conveniente y lo inconveniente, porque el ser humano no está establecido como un autómata, como una máquina, para hacer las cosas y que le salgan perfectas. Primero tiene que conocer, luego tiene que practicar y luego producir. Las cosas sencillas pues no necesitan pues mucho entendimiento ni reflexión, aunque sí habilidades para hacer un hacha, para hacer fuego sin cerillos como nosotros, para curar enfermedades, para cazar, los primitivos cazadores de mamutes, etc. Entonces el ser humano tiene un ingenio. Ingenio quiere decir una capacidad de inventar, de mejorar, de dominar. Y ese ingenio lo usa en el trabajo. O al revés, pues el ingenio perfecciona el trabajo de las personas. Bueno, ¿y qué es el ingenio? Es la capacidad de distinguir lo mejor de lo inferior. Esa es la capacidad, una capacidad que no tenemos todos, que tienen algunas personas, sobre todo los descubridores, los inventores, los artistas y todas las personas que van creando una serie de riquezas para nosotros. Lo que tenemos es el fruto de la historia del trabajo de todos los seres humanos desde que aparecieron los seres humanos. Naturalmente que Europa es el grupo de seres humanos que progresó más durante mucho tiempo y que tuvo un inicio de ese progreso con los griegos, porque los persas eran más ricos, más refinados. Había hasta algunos que daban un premio por inventar un placer nuevo. Pero fíjense cómo el placer no perfecciona a la persona, la destruye. Y en cambio los griegos, el placer no era una de sus motivaciones, era la verdad. Conocer las cosas como son y decirlas como son. Y el amor a la verdad produce un esfuerzo muy grande para organizar todo de acuerdo a la verdad, a la racionalidad, a la bondad. Y en cambio, la búsqueda del placer destruye a las sociedades. Toda sociedad que ya se aboca, que ya está en el puro placer, se destruye. No necesito ponerles el caso del fentanilo en Estados Unidos, del alcoholismo en toda la historia de la humanidad, del libertinaje sexual, tampoco. No hay necesidad. Es que nadie va a tratar de fundar una organización ni una familia en el libertinaje sexual, en las orgías que hacían los romanos. Bueno, no voy a describirlas porque les da un ataque, pero no, ahora aquellas orgías elegantes ahora se viven en orgías pueblerinas, burdas y horrorosas, cochinas, sucias, bajas, corrientes. Bueno, esas orgías no pueden ser el fundamento de una sociedad. Bueno, me va a decir alguien, padre, ¿qué es la orgía? Pues es adorar el sexo y practicarlo sin ningún
una regla, sin ninguna moralidad. Lo único que es ejercer el sexo, simplemente. Por eso en una orgía todos están encuerados y no hay problema que hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, etcétera, etcétera. Es decir, eso es una cosa horrorosa. Bueno, horrorosa para los que somos pusilánimes, los que tenemos una idea de una moralidad y de un fundamento constructivo de la sociedad. Para los que no tienen este principio constructivo, pues buscan el sexo como la finalidad de su vida, aunque los destruya y les dé el SIDA. Antes eran otras enfermedades como la sífilis, etc. En la humanidad luego el trabajo se dividió, la división de las actividades, unos agricultores y otros ganaderos. Esa fue la primera división. Después los pueblos letrados y los pueblos iletrados. Los pueblos letrados subsistieron a través de su lenguaje que quedó establecido, escrito en piedras, en pieles, en papiros, en rocas, en tablillas de barro. Bueno, y se puede acumular, entonces no hay que empezar de cero siempre. Se estudia lo que se ha producido desde antes. Y ya después, bueno, la diferencia entre los imperios orientales y los occidentales, bueno, los orientales son Siria, Persia, Mesopotamia, Babilonia, China, Japón. Todos esos imperios orientales no tienen derechos humanos, no tienen unas reglas de respeto a las personas, y aunque en algunos pueblos como los japoneses el ordenamiento social es muy rígido, muy perfecto, pero son casos muy especiales. Cuando un mexicano va a Japón, no se puede acomodar. Y luego se admira de que en algunas naciones civilizadas no haya la vigilancia para comprar periódicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí están los periódicos, entonces yo tomo uno, cuesta un dólar, pues pongo el dólar y agarro el periódico. Aquí en México eso es imposible. Es imposible que yo respete la propiedad de otras personas, porque mi cultura es una cultura primitiva y desastrosa, absurda, que no me permite percibir que si tomo un bien lo debo de pagar por el bien del periódico, por mi bien personal, por el bien de la sociedad, para que el periódico no se acabe, para que yo tenga ese periódico siempre si me gusta. Bueno, y se hizo una división del trabajo pues entre los campesinos y entre los agricultores, y luego entre los artesanos y los intelectuales. Me van a decir, padre, ¿cuál es la diferencia entre un artesano y un intelectual? Bueno, el intelectual es el arquitecto, arge, quiere decir principio, el que pone el principio de las cosas. El arquitecto es el que diseña, y el ingeniero es el que interpreta lo que el arquitecto dice, y el que ejecuta las obras es el albañil, el maestro albañil. Las buenas obras necesitan por lo menos un arquitecto y un buen albañil, que en cierta manera es un ingeniero de ingenio, de invención, de entendimiento, de creatividad. El arquitecto es el que establece cómo se deben de hacer las cosas, porque tiene los conocimientos necesarios para pensar y para calcular y para conocer y para dirigir
Eso quiere decir un arquitecto. Bueno, un arquitecto de la sociedad sería un buen político. Un arquitecto de la sociedad sería un imbécil que sin preparación quiere realizar lo que el arquitecto hace. Y nosotros, pues no, bueno, la mayoría de la gente no usa arquitecto, pero entonces les quedan las casas horrorosas, chuecas, desniveladas, fallidas, riesgosas. Naturalmente que un buen camino necesita pues un arquitecto, un ingeniero, alguien que sepa de caminos, pero no de caminos, de cómo hacerlos, sino de la orografía, es decir, los cerros, las barrancas, las cunetas, la tierra, la resistencia de los suelos, etcétera. Bueno, el trabajo intelectual no es apreciado entre nosotros los mexicanos, ni el trabajo tampoco físico elemental. ¿Quién aprecia a una señora que vende trayudas allá en México? Nadie. No hay reconocimiento y la señora pues, siquiera sabe hacerlas. ¿Quién reconoce la que hace aquí enchiladas o morisqueta? Naturalmente que lo que se va a juzgar es si es sabrosa o no sabrosa según los criterios de aquí mismo. Entonces esas morisquetas que parecen engrudo, pues todos decimos que esas ni regaladas, ni aunque le paguen a uno se las va a comer. Por lo tanto, una morisquetera o un morisquetero bueno, pues sabe cómo hacer para que su arroz, al cocerse, quede esponjadito y quede sequito y quede separadito cada grano, como las sopas también esas amarillas de arroz, las sopas, los guisos, etcétera. Es decir, esas son las cosas prácticas que no se necesitan mucho entendimiento ni muchas cosas. Se necesita algo que se llama sentido común. Es decir, la capacidad de distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente, entre lo realizable y lo no realizable. Entre lo ignorante y entre lo inteligente. Bueno, voy a dejarle ahí. El trabajo intelectual necesita personas con esas capacidades. Por eso Platón y Huxley, Platón allá en su República o Atlántida, y Tomás Moro en su Utopía, y acá esa novela El Mundo Feliz. Cada uno de esos tiene una forma de elaborar y de presentar la fabricación de los seres humanos. Fabricación no en el sentido, bueno, sí, en todos los sentidos. Por ejemplo, Platón. Platón decía que en todas las personas había dos partes, el cuerpo y el alma. Que el alma era perfecta en todos, pero el cuerpo era como un impedimento o una ayuda para el alma. Y que el ser humano tenía dos impulsos. Uno bueno, que era el caballo negro, y otro era, perdón, uno bueno que era el caballo blanco y otro malo que era el caballo negro. El caballo negro tiraba a los placeres del mundo y el caballo blanco tiraba a los placeres del espíritu. Me va a decir alguien, padre, ¿qué son esos placeres? Bueno, ahorita lo digo, pues, ¿cuáles son esos placeres? Los placeres del cuerpo siempre traen dolor, sufrimiento y desgaste. Por eso, una ninfómana, es una enfermedad, pues, no se sacia de tener relaciones sexuales y entonces está como la Mesalina, que compitió con una prostituta allá en Roma, la esposa creo que era de Tiberio, y le ganó la prostituta, pues por supuesto. La Mesalina era una ninfómana, no tenía otra finalidad en su vida más que
el placer sexual, pero ningún placer sexual les satisfacía. Por eso toda una noche estuvo compitiendo con la prostituta. Y la prostituta tuvo más hombres que la Mesalina, pues, por supuesto. La Mesalina era una aficionada, mientras que la prostituta era una profesional, pues le iba a ganar, por supuesto, la profesional. Iba a buscar que los hombres fueran eyacular más brevemente, porque tenías conocimiento de la fisiología masculina. Bueno, disculpen que traiga estos ejemplos horrorosos, pero ahí es donde se nota el aficionado del profesional, aún en las cosas horrorosas. Bueno, el trabajo intelectual es el que hace progresar al mundo. El trabajo, ese otro físico, es muy necesario, es más necesario que el trabajo intelectual, pero el trabajo intelectual es fundamental para mejorar la sociedad. Y uno de los trabajos intelectuales sería la educación de las escuelas, la educación de las familias, la educación que se llama pastoral en las iglesias. La educación es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay que inventar nada. Hay que conocer lo que ya se hizo y a partir de ahí, entonces uno mejorar. Por eso los filósofos ilustrados decían que pensaban mejor porque estaban subidos en los hombros de los pensadores anteriores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín y otros grandes pensadores, y que entonces ellos podían pensar mejor después de haber conocido el pensamiento de Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. Y es cierto, la persona que quiere ir más allá necesita un trabajo intelectual que cuesta mucho estudio, pero aquí les voy a mostrar algunas cosas reales. Miren, si uno quiere conocer del existencialismo francés, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos hasta el 1980, que floreció ese pensamiento, aquí está un libro fundamental que se llama La Peste, de Albert Camus, o Camus. Bueno, este librito, si uno lo lee, es una novela. Uno descubre las raíces de este pensamiento y el proyecto del pensamiento. Proyecto quiere decir que ha influido en la gente, porque influyen en los medios de comunicación, en los periódicos, en los diálogos, porque Francia tuvo como una locura intelectual después de la Primera Guerra Mundial. Y la gente leía estos libros y los de Sartre y de otros en el metro, en el camión. Platicaban en los cafés, en lugar de estar platicando de tonterías, platicaban de las ideas que tenían después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una catástrofe para Europa. Bueno, aquí más cerca, la señora casera que me renta, un día me dijo, ¿no puede leer una cosa que hice? Bueno, yo pensé que iba a ser una libretita, pues con algunos pensamientos católicos o no sé de cuáles. Pero no es una creación en el sentido de invención, es una creación en el sentido de recopilación. Y entonces leí este libro magnífico, este folleto que hizo la señora que me renta, una señora normal. Bueno, no tan normal, ¿cómo es posible que haya recopilado todo esto del internet? Ahora, ¿cuál es el problema de este librito?
¿quién lo va a practicar? No hay personas capaces de entenderlo y de practicarlo. Si se quiere mejorar esta sociedad aquí de Apatzingán, de esta colonia, hay que empezar a formar personas que entiendan este librito y que empecemos a practicarlo en grupos pequeños. Bueno, el trabajo de la señora de sacar todo esto del internet, pues no es lo mismo que ir a Limón. Claro que no. ¿Qué es más cansado? Pues ir a Limón físicamente. ¿Qué es más cansado personalmente? Pues buscar toda esta información. Aquí tengo 100 páginas de poesías de un sacerdote de aquí de Apatzingán que quiere publicar estas poesías. El padre se llama Miguel López, es de Limón. Miren, entonces aquí está la primera poesía. Me mandó estas poesías para que les dé una revisadita. Bueno, yo pues encontré pequeños errores gramaticales, muy pocos, pero en realidad el trabajo de 100 páginas de poesías, pues es algo increíble, ¿no les parece a ustedes? Ya un padre que nació en un rancho. Bueno, este es el trabajo intelectual. Ahora este trabajo es diferente a ir a cortar limón, a ordeñar vacas, a trabajar de dependiente. Este es el trabajo intelectual que puede mejorar a las personas, no solamente vestirlas, untarlas, tragarlas y lo demás, como dijo la imbecileza del deporte, sino ese es el trabajo intelectual. Ya no digo más, bueno, aquí tengo un montón de libritos, yo me le paso y rata de biblioteca, bueno, está bien, pero eso me ha dado la capacidad de entender el trabajo intelectual. Y la gente que no lo entiende, pues es como un sacerdote, un amigo mío que estaba en una parroquia, que daba clases en el seminario, que es licenciado en filosofía por la Gregoriana, y que la secretaria me decía, ese padre se la pasa nomás huevoneando. ¿Cómo? Sí, nomás leyendo. ¿Ahí qué gana? No quise contestarle como era debido, pero el trabajo intelectual, bueno, y yo iba a un café, allá cuando lo de las Torres Gemelas, yo también daba clases antes en un seminario, y allí me iba a revisar a ese café los exámenes y a preparar las clases, y ya me dijo el dueño del café, ¿y qué usted no se cansa de perder el tiempo? Jesucristo, ¿por qué? Pues aquí lo veo que se viene a leer. Bueno, pues ante ese burro, pues no volví nunca a ese café, porque para él el trabajo intelectual era una tontería. Bueno, remato, van a decir, ¿y qué quiere decir? Que para el imbécil del Palacio Nacional, el trabajo intelectual de los jueces es una pendejada. El pendejo no se da cuenta de que todo el trabajo de 200 años del Poder Judicial es un beneficio para México, y que como él está bien pendejo, no lo entiende. Y está como el del café, y está como la de la oficina de una parroquia, personas retrasadas mentales, discúlpenme ustedes, imbéciles. Ahora, ¿todos los que van a destruir esto son imbéciles? No. Son Bueno, son personas inteligentes, pero que la verdad no les interesa el dinero.
Miren, hermanas y hermanos, estamos jodidos. Ya acabaron con 7, lo que dije ayer, organismos independientes. Lo que sigue es vamos a decir, una esclavitud para nosotros los ciudadanos. No lo entendemos. Le dimos el voto al lobo que juró que iba a ser vegetariano y el infeliz es carnívoro. Le dimos el voto a un alacrán que dijo que nunca nos iba a picar, pero nos está picando con su veneno de estupidez. Bueno, disculpen ustedes que me pongan en ese plano. Voy a terminar así, viendo sus comentarios. Pero me da una gran irritación, pues, ver la tontera del mexicano. El mexicano ordinario, con que le den una limosna, con eso tiene. Marina Carrillo, buenas noches, padre, buenas noches. Malena Orduña, hola, padre, buenas noches. Carlos Salas, padre, buenas noches, saludos a todos. Malena Orduña, saludos, Carlos. NO, la realidad es la opción, un complemento inexorable, así es, NO. Carlos Salas, Malena, ¿qué tal? Iván Mora, buenas noches, padre, a usted y a todos los que vemos sus charlas. Malena Orduña, gracias. Iván, igualmente. NO, Europa progresó a costillas del resto del mundo y no pudo conservar lo robado. No, pero fíjate, NO, como todo lo que tenemos nosotros viene de Europa en el principio. Los Estados Unidos vienen de Europa. En realidad, Estados Unidos es lo que es porque no se integró a las culturas indígenas. Es Europa entre nosotros. Y por eso la gente se va a Estados Unidos, tanto la que trabaja con el cuerpo como la que trabaja con el espíritu. Tengo una prima que es maestra de español y vive como una reina allá, con su casa, con su bienestar, con todo. Y si fuera aquí una maestra de español de la secundaria, pues pobrecita, andaría con ropa muy corriente que compra en los tianguis, etcétera, etcétera. José Cervantes, la señora Xochitl me decepcionó como líder. A lo mejor sería ya no hiciera ruido, muchos ya no la seguirán. Soy uno de ellos. No, nadie la va a seguir. Pobre tonta. Ni modo, pues. Sergio Aguilar López, padre, saludos y bendiciones para usted y toda la comunidad. Doctor Sergio, muchas gracias. Buenas noches. NO, el desprecio de la ofrenda de frutas de Caín, el agricultor, por encima de la carne de animal estilo kosher de Abel, fue lo que marcó la pauta de este desorden. No, mira, lo que quiere decir esa fábula, vamos a decir, o esa pues historia, que los agricultores abusaron de los pastores. Y es cierto. Los pastores van desapareciendo cuando los terratenientes se apoderan de las tierras. El ejemplo más evidente fue Europa en tiempo de Enrique VIII, bueno, en tiempo de Tomás Moro, bueno, en 1500 y tantos, y un poquito antes. Los creadores de ovejas, ahí fue como al revés, pero fueron los dueños de la tierra, despojaron a los campesinos de sus tierras para convertirlos en fuente de forrajes, no de siembras para los pobres, que allá pues eran más bien árboles y algunas otras cosas. Cecilia Murillo, buenas noches, padre, también somos de Michoacán, de Tacámbaro, y usted me recuerda a un tío que ya
se nos adelantó. Ay, Tacámbaro es tan hermoso. Es el estribo de Tierra Caliente. Es que de Tacámbaro hacia arriba es frío y de Tacámbaro hacia abajo es caliente. Es un pueblo, bueno, muy antiguo, pero de todas maneras tiene como 500 años desde que llegaron los españoles. Malena Orduña, gracias Sergio, igualmente. Mauricio García. Buenas noches, Padre José y comunidad. Todos los excesos son dañinos. Por esta razón, se dice que están abusando, ya sea por libre albedrío o por imposición de quien no se defiende. ¿Sí? NO al colegio, el examen y el segundo piso de la autopista tuvieron pésimas arquitectos. Sí, pero lo fueron a propósito para robarse el dinero. Ya les he comentado, NO, que la primera vez que fui a México, cuando ya estaban esos famosos segundos pisos, pues noté la tacañez y el peligro, muy estrechos, muy mal hechos. ¿Por qué? Pues porque la encargada, que ahora es nuestra querida vicepresidenta, ahorró mucho dinero para muchas cosas, pero eso ya lo vamos a dejar en paz. Sergio Aguilar López, gracias Malena, un abrazo grande para usted. Malena Orduña, igualmente. Una tómbola proveerá de jueces y magistrados más capaces y especializados según el quecas. ¿Y por qué no hacen una tómbola entre los médicos para poner a los, no por sus especialidades, sino pues porque son médicos? Entonces una tómbola para que salga el gastroenterólogo, el del cáncer, el de otorrinolaringólogo, el que opera, bueno, los pulmones, y aquello. ¿Para qué hacen méritos y estudios saliendo de la facultad? Que les hagan una rifa a ver a qué se van a dedicar en los hospitales, esa tómbola, pues. María Vega, buenas noches, Padre, y a toda la comunidad. Ofita Medrano, buenas noches, Padre, comunidad, igualmente. Ofita Medrano, Malena Orduña, ¿cómo se llama tu hermana? Pues para orar por ella y salga bien de su operación. Malena Orduña, bienvenida, Ofita. Castillo Tillo, Padre José, el Papa Francisco dijo que la Virgen es nuestra hermana y no nuestra madre. Bueno, mira, Gatillo Tillo, yo creo que ya nuestra fe, bueno, yo tengo pues 68 años, voy a cumplir 69, a mí ya nada me cambia lo que diga el Papa, el Obispo y quien sea. Yo tengo mi fe de pequeño y esa no va a cambiar. Entiendo por qué lo dice. Porque hay en la Iglesia Católica hay como un querer dar gusto a los protestantes. Entonces, para darles gusto a los protestantes, lo del Apocalipsis, que también voy a decir cómo la Iglesia reinterpretó muchas cosas de la Biblia. La mujer que sale en el Apocalipsis es la Iglesia Católica, no la Virgen María, que tiene 12 coronas o quién sabe qué, son los 12 apóstoles. Entonces, cuando se habla de la mujer en la Biblia, la mujer embarazada, que no es la Virgen María, es la Iglesia que da a luz a Cristo. Pero en la Iglesia Católica luego se aplicó
lo que se llama una interpretación alegórica. Alegórica quiere decir cambiar la realidad por algo que se le parece y que nos conviene más. En aquellos tiempos en que se hizo que se reinterpretaran todas esas cosas, la Virgen María quedó en un lugar muy importante porque en Europa había unos santuarios de mujeres, como aquí pues, para que lo entiendas, la Virgen de Guadalupe es la sustitución de una ídola. Ya no me acuerdo cómo se llama, la madre de los dioses. Entonces, allí en el Tepeyac, donde adoraban a la madre de los dioses, los misioneros, bueno, la Virgen, pues, es la historia. Los misioneros pusieron un santuario a la Virgen María y entonces ella se convirtió en la madre de los dioses indígenas, en referencia a que ella es la madre de Jesucristo y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, acá en la iglesia no hay ninguna madre de la iglesia en estricto sentido, solo hay un padre. Y Jesucristo es el Hijo de Dios y su esposa es la iglesia, no la Virgen María. Pero como la Virgen María en ella se engendró a Jesucristo, entonces ya se quitó a la iglesia y se puso a la Virgen María. Pero la Virgen María es parte de los discípulos de Jesús, es nuestra hermana. Pero como en el Evangelio de San Juan, Jesús en la cruz le dijo a Juan, llévate a mi madre y es tu madre ahora. Bueno, entonces también en la Biblia hay unas citas que nos obligan a entender a la Virgen María como madre de la iglesia en algún sentido. Pero ¿cómo diríamos? Pero no te alteres. Para mí, digan lo que digan, la Santísima Virgen María es lo que en la iglesia tenemos, que es virgen antes, durante y después del parto. Que es la madre de la iglesia porque es la madre del fundador de la iglesia, de Jesucristo. Que Jesucristo también dijo que la Virgen María era su seguidora y que sus seguidores eran hasta más que la Virgen María. Es decir, si agarras toda la Biblia, pues si no la entiendes correctamente, te vas a volver loco. Pero si tú tienes una fe, diga lo que diga el Papa, no la cambies. Es que la fe es la que nos heredaron nuestros padres, no la que diga el Papa ahora. Y más en estos tiempos tan cambiantes. Ya están establecidas ciertas cosas y nadie las puede cambiar. Pero para no ofender y para tratar de portarse bien con los demás, pues, por eso se suavizan las cosas, como cuando al Papa Francisco le preguntaron, oiga, y uno de sus ayudantes es homosexual, uno de los cardenales. Dice, ¿yo quién soy para juzgar a los homosexuales? Bueno, fue una salida para no tocar ese tema y eso benefició a todos, porque todos los homosexuales dicen, si el Papa dice que él no es autoridad para juzgar si los homosexuales se portan bien o se portan mal, pues entonces él está de acuerdo con nosotros. Bueno, ahí le voy a dejar. La Santísima Virgen es Madre de Dios y Madre de los hombres, en el sentido de los creyentes, por el Evangelio de Juan en la cruz y también por las bodas de Caná. Dijo, se acabó el vino y a nosotros, ¿qué nos importa? Yo no sé, vengan y hagan lo que él les diga.
Y en otras partes, allá está tu madre y tus hermanos. ¿Y quién es mi padre y mi madre y mis hermanos? Ustedes. Bueno, ahí le voy a dejar, pues. Malena Orduña se llama Ernestina Orduña y agradezco sinceramente tus intenciones, Sofita. Bueno, vamos a pedir todos, pues, por Ernestina Orduña para que Dios le dé la salud. Alma Leticia López Castillo. Likes, saludos. Pues yo creo que sí, hagan el favor de poner likes, porque a veces ya cuando termino la platiquita, hay que ver 200, 300 y los likes son bien poquitos, pues no sé, pues. Recuerden que yo no tengo monetizado el canal y que lo único que hago es tratar de difundir algunas platiquitas diferentes. También los que pueden ayudar, pues ayuden en la tarjeta del Oxxo. Kasovic Sam, dejen su like. Bueno, gracias. Sofita Medrano. Malena, oraré por Ernestina para que todo salga bien. Muy bien, todos oraremos. Bueno, Sofita Medrano, Malena, oraré por Ernestina. NO, una tesis empírica tiene mejor efecto si va acompañada de una canción con coreografía y coro. Si están acostumbradas las personas. No, es que la música, junto con cuando uno recuerda un himno, la música es la que le graba las palabras. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta del gridón y retiembla en sus centros la tierra. ¿Qué serán antros? Al sonoro rugir del cañón. Pam, pam, pam. Bueno, entonces la música es fundamental en cualquier parte. Bueno, las fiestas, no necesito ya decir más. Sergio Aguilar López, oye, Malenita, que tu hermana salga bien de su operación, no sabía yo nada. Pues tampoco nosotros, pero siempre pedimos por todos los enfermos. Guillermo Castro, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre, muchas gracias. José Cervantes, cierto, Padre, no se valora a las personas que se la pasan estudiando. Inclusive la familia no valora el trabajo intelectual, ¿no? Para ellos es una pérdida de tiempo, un hacerse tonto. Margarita González, buenas noches, Padre. Qué interesante plática, hemos aprendido mucho, gracias. Bueno, a ustedes. Malena Orduña, gracias, Sofita. Espero el proceso de tu hermana Laura se aligere con nuestra oración y nuestros deseos, ¿sí? Sergio López, Padre, usted, échele, no se agüite. No, yo no me agüito. He tomado la decisión de seguir adelante a pesar de todo, pero a veces me pongo pues sentimental y un poco dramático, pero es nada más en el momento. Siempre he sido así. Y me han dicho, cálmate, cálmate. Y pues tienes razón. Antonio Cortés, buenas noches, tenemos lo que merecemos. Pero a veces no. Malena Orduña, gracias, Sergio. Igualmente espero que tu hermano Joel esté bien. Bueno, Fita Medrano, gracias, Malena. He estado estable. Y a ver qué tratamiento le dan. Ha estado estable.
Sergio Aguilar, gracias, Malena, igualmente para Ernestina. Mauricio García, así ha sido a lo largo de la historia el imbecilismo, el nazismo o el chavismo, y para nosotros el obradorismo. Y el priismo, ¿no? Y el foxismo, y el filipillo, y no se diga con el despeñadero. Anfita Medrano, Sergio Aguilar, que siga mejor tu hermano. Malena Orduña, me da gusto, Fita, Dios le provee de fortaleza a su recuperación. Sergio Aguilar López, Ofita Medrano, saludos igualmente para ti y tu hermano, que Diosito lo cuide y lo bendiga siempre. Sergio Aguilar, perdón, Ofita Medrano. Ofita Medrano, gracias, Sergio. Sergio, pues le manda un abrazo. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, buenas noches. Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José y comunidad. Que tengan buen inicio de semana, muchas bendiciones. Igualmente, bueno, ayer fui otra vez pues a San José de Chila y les tengo buenas noticias. Bueno, primero fui a un ranchito de donde estuve antes, donde me sentí más a gusto y me llevé bien con la gente, a un fin de novenario, a Rancho Nuevo. Y como tenemos una pues cercanía y amistad, les pedí que si no llevaban ofrendas, bueno, pues comestibles para llevarles a los de allá de aquel rancho. Y sí, dieron bastante porque a todos los niños les repartí una despensa a cada uno, que era un montón. Allá en San José de Chila, pues todavía son de antes, todavía tienen muchos niños, una tuvo hasta 4. Y pues eso de que uno vaya y les lleve cosas, pero la buena noticia es que ya estuve platicando con un amigo y ya le dije, ¿cómo están? Dice, pues desde hace 2 años aquí hay militares, desde que los pues atacaron de una manera horrorosa, mataron, corrieron, quemaron casas, hicieron una masacre. Dice, tenemos 2 años aquí con los militares y todo está en paz. Bueno, bendito sea Dios. NO, el tercer secreto de Fátima es que todo es un sueño. Bueno, ya no me acuerdo, pero parece que el tercer secreto de Fátima era que pues iban a atentar contra el Papa y fue Juan Pablo II. Mauricio García Tonantzin, sí es la madre de los dioses de Huitzilopochtli. Y recuerdan ustedes esa historia, pues muy raras también, que la Tonantzin andaba un día barriendo, que le cayeron unas plumas y una se le metió en el vientre. Y de allí salió embarazada. Y sus hijos más grandes la querían matar y sobre todo al hijo que iban a nacer, que era Huitzilopochtli, algo así como Cronos allá entre los griegos. Pero Huitzilopochtli defendió a su madre y dominó a los otros dioses, que eran sus hermanos, pero que eran enemigos. N.O. Tonantzin, Mauricio García Tonantzin. N.O. Tonantzin María, y así es una lógica transición, sí, es una lógica transición. Sergio Aguilar López, dejemos nuestro like, no nos cuesta nada. Pues no. Elvira Flores, ese libro de Albert Camus de La Peste, lo leí, me recordó la pandemia del COVID, cómo muchos murieron solos. Sí, ese libro de La Peste, que fue escrito ya pues hace mucho tiempo, es una imaginación allá en África, en Orán, pero al mismo tiempo es de 1947.
Pero ese libro de la peste lo que trataba de reflejar era que cuando hubo pues la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas personas que sacaron lo mejor de sí mismas, todos los que ayudaron a los perseguidos, a los judíos, etcétera. Y también salió lo peor de otras personas, que en un ambiente normal no eran malas, pero que ante la prueba, entonces sucumbieron a la maldad, como decían algunos de los que asesinaron gente en los campos de concentración. Pero hicimos nada más lo que nos mandaron, no hicimos nada más. A nosotros nos mandaron, nosotros obedecimos. Bueno, de todas maneras les recomiendo que lo lean. Bueno, si gustan, pueden leer. Gatillo, tío, ¿quién soy para juzgar a Sodoma y Gomorra? Padre, por favor. Mira, Gatillo, tío, en nuestros días hay, no sé, algo no está bien. A veces me encuentro con acolitillos con aretes. Chiquillos, adolescentes de 10, 12 años, ya con aretes y otras cositas. Y luego un preseminarista de hace unos días, un tiempo, llegó con las uñas pintadas y con un abanico y maquillado. Y ya dijo el padre encargado, ay Dios mío, pues lo voy a aguantar todo este tiempo. No, pues estamos, ¿quién soy yo para juzgar a ese chiquillo que se pone aretillos y todo lo demás? Y tiene 11 años, por el amor de Dios. América Seguro. Bonita noche, Padre José Luis. Bonita noche a todos. Ofita Medrano, saludos. Malena Orduña, igualmente América. Gracias por tu solidaridad. De ella. Con Fox se creó el INFAI, lo que ahora es INAI. Se creó el Seguro Popular, mujeres que ayudaban a la mujer, etc. Sí, pues, todavía se acabó todo eso. Ahora hay mujeres que destruyen a las mujeres, como la nadadora que es la vicepresidenta, nada por delante, nada por detrás. América CU. Rosa Nelly Sánchez, saludos. De ella se implementaron varias estrategias para que la educación mejorara. Lamentablemente no prosperaron por la corrupción, ¿sí? Grillo, Tillo, padre, hay cisma, está en crisis la iglesia. Lo que está en crisis es la moralidad. Mira, luego te platico de eso porque a un sacerdote muy santo y muy bueno lo corrieron de una diócesis solo porque a su papá lo acusaron, que era un militar, allá en Argentina, de torturador. Entonces sí, estamos en crisis. Se salió un pastor protestante, un pastor protestante hace 22 años entró en la iglesia, estuvo en la iglesia católica predicando, quién sabe qué le pasó y ahora ya se volvió otra vez pastor protestante. Y luego pues están los tradicionalistas que dicen que hay un federalismo en la iglesia, hay un gayismo, y yo estoy de acuerdo, y las autoridades no corrigen. A lo mejor también están contaminadas, pero ahí le voy a dejar a las autoridades eclesiásticas, ¿sí? Pero es una idea mía, no es una prueba. Hola, Nelly Sánchez, América Seu. Bueno, y también van a decir, padre, ¿y qué tiene que haya gays en la iglesia? Como el chiquillo ese, que ya está él solito, sintiéndose mejor como si fuera mujer. Bueno, yo no sé, pues.
Lo de la pederastia estoy completamente en desacuerdo. Ya sé que les va a dar un ataque, pero para mí a los pederastas deberían de castrarlos de golpe, con un machete. Bueno, no. Mejor una castración química, que les pongan inyecciones para que no les funcionen las hormonas masculinas, ni femeninas, ni ningunas. Nelly, pues el abrazo fuerte para América. José Sánchez, somos un país en el que no se lee y menos ahora que las redes sociales no hacen a la gente que busque educarse. Por eso la falta de preparación intelectual trae muchos males a la sociedad. Sí, por eso estoy diciendo que el placer de ahora es la diversión en el tiempo libre, la diversión. Castillo Tillo, perdón por la pregunta. No, Castillo Tillo, a mí me gustan esas preguntas. Edgar Onofre, bueno, muchas gracias a todos ustedes, buenas noches y que Dios los bendiga.